El conflicto entre Israel y Palestina tiene raíces profundas y complejas que se remontan a décadas atrás. En resumen, el conflicto se origina principalmente por disputas territoriales y nacionalistas en la región histórica de Palestina, que incluye partes de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. Aquí hay una descripción más detallada de los factores clave que han contribuido al conflicto. Disputa territorial. Ambos grupos reclaman derechos históricos y religiosos sobre la tierra. Los judíos consideran Israel como su hogar ancestral basándose en la conexión religiosa y histórica con la tierra de Israel. Por otro lado, los palestinos también reclaman derechos sobre la misma tierra, ya que han vivido allí por generaciones. Sionismo y nacionalismo palestino. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el sionismo, un movimiento político que abogaba por un Estado judío en Palestina, ganó fuerza. Esto llevó a un aumento de la inmigración judía a Palestina, que estaba bajo dominio otomano y luego británico después de la Primera Guerra Mundial. Paralelamente, surgió un movimiento nacionalista palestino en respuesta al sionismo. Partición y creación de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la comunidad internacional simpatizó con la idea de un Estado judío independiente. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición que dividiría Palestina en estados judíos y árabes independientes, con Jerusalén como un enclave internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los líderes árabes lo rechazaron, lo que llevó a tensiones y enfrentamientos. Guerras árabe-israelíes. En 1948, tras la declaración de independencia de Israel, varios países árabes vecinos atacaron a Israel, lo que llevó a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Esta guerra y las subsiguientes, como la de 1967 y 1973, ampliaron el territorio bajo control israelí y dejaron a millones de palestinos desplazados. Ocupación y conflictos en Cisjordania y Gaza. Desde 1967, Israel ha ocupado Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, lo que ha llevado a conflictos constantes con los palestinos que viven en esas áreas. Los asentamientos judíos en territorios palestinos ocupados han sido una fuente continua de tensiones. Dificultades en las negociaciones de paz. A lo largo de los años, ha habido intentos de negociar la paz entre Israel y los palestinos, pero las diferencias fundamentales sobre cuestiones como las fronteras, los refugiados, el estatus de Jerusalén y la seguridad han dificultado la resolución del conflicto. En los últimos 50 años, el conflicto entre israelíes y palestinos ha alcanzado su punto álgido con los enfrentamientos entre Israel y Hamás. Todo comenzó el 7 de octubre pasado, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, cobrándose la vida de más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a más de 200 personas. Desde ese momento, Israel ha respondido con una extensa serie de bombardeos sobre la Franja de Gaza y ha impuesto un bloqueo severo en la región. Estas acciones han resultado en la trágica pérdida de más de 4.000 vidas y han dejado a cientos de miles de personas desplazadas, sin acceso a suministros básicos para sobrevivir. Este conflicto no solo tiene consecuencias devastadoras para la población local, sino que también representa una amenaza que podría extenderse más allá de las fronteras de Israel y Gaza. Actualmente, es el tema principal que acapara la atención del mundo. Finalizamos explicando qué es el grupo Hamas. Hamas es un grupo político y militar palestino considerado como una organización terrorista por varios países y organizaciones internacionales, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y otros. Fue fundado en 1987 durante la primera Intifada, levantamiento palestino, contra la ocupación israelí en los territorios palestinos. Hamas tiene una ala política y una ala militar. En la Franja de Gaza, Hamas ha establecido un gobierno y controla una gran parte del territorio. El grupo ha estado involucrado en numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y ha lanzado cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel en varios conflictos. Además, ha sido responsable de ataques suicidas, secuestros y otros actos violentos contra objetivos israelíes. Hamas ha expresado en su carta fundacional su objetivo de establecer un Estado islámico en toda Palestina y no reconoce el derecho a la existencia de Israel.